Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con Este matrimonio está destinado a fracasar, capítulo 40 a 49. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Una vez que ya estuvo algo recuperada, Inés decidió seguir con sus asuntos, pero Carsten no la dejaría sobreesforzarse, en ningún sentido, ya que incluso la llevaba cargando a descansar, a pesar de sus quejas y comentarios. También terminó regalándole un montón de joyas, aunque Inés no las aceptó tan amablemente, pero gracias a que Carsten puso unos ojos de cachorro, decidió aceptar un par de pendientes que le gustaron, cosa que lo dejó satisfecho, sugiriéndole que las demás joyas se las podía quedar, o si quería incluso podría regalarlas, por lo que Inés decide hacerlo así, ya que cuando fueron a visitar a dos conocidos les terminaron regalando un par de cosas, dejándolos así encantados, y después de esa encantadora velada decidieron ir a dar un paseo, llegando a la cima de una colina, donde había una fuente de una sirena, momento en el que Inés consideraba que las cosas que tenía que pasar, pasarían, recordando que Carsten se terminaría convirtiendo en el heredero del ducado, a pesar de que quisiera una vida tranquila como soldado, pero siendo sacada de sus pensamientos por la pregunta de Carsten, escuchando así la historia de las sirenas, las cuales son consideradas criaturas que no tienen emociones, y que desconfían de los humanos ya que fácilmente se enamoran de ellas, por lo que las sirenas siempre los ponen a prueba. Un día, una sirena se encontró con un marinero que se había enamorado de ella, por lo que ésta decidió ponerlo a prueba, diciéndole que si la amaba, viviría con ella en el mar. El marinero aceptó, ya que realmente la amaba, pero las sirenas olvidan fácilmente que los humanos necesitan aire, por lo que ésta terminó arrastrando al pobre marinero al fondo del mar, sin importarle nada, y el marinero, por su amor a ella, se dejó arrastrar, falleciendo así muy a pesar de que la sirena lo regresó a la orilla, esperando que volviera a respirar, pero al no hacerlo, la sirena no se inmutó por él. Carsten en ese momento pensaba que Inés era como las sirenas, ya que no sabe si lo ama, pero a él no le importaría ahogarse por ella, porque él sí la ama. En ese momento el mayordomo se estaba enterando de que la verdadera enfermedad de Inés no era algo físico, sino algo psicológico, cosa que lo preocupa, decidiendo mantener un ojo sobre ella. Y al día siguiente, Inés se estaba quejando con Alondra, ya que Carsten le había prohibido usar el carruaje e incluso montar a caballo, porque había tenido una pequeña fiebre en la noche, cosa que también preocupó a Alondra, quien le sugirió que para que no se aburriera, hiciera reuniones con las señoras de la región, cosa que Inés termina haciendo, ya que así podría por lo menos traer la tentación a su casa y librarse de Carsten, comenzando a organizar reuniones con las diferentes señoras e incluso terminó disfrutando de estas. En una de ellas terminó escuchando el chisme de que las señoras que nunca iban a su fiesta realmente eran las amantes y que las verdaderas esposas estaban en Mendoza, cosa que sorprendió a todas, por lo que estaban pensando contarles la verdad. Momento en el que Inés les dijo que lo mejor sería aconsejarles que se divorciaran, pintándoles así un panorama de un divorcio como algo bueno, ya que así podrían ser libres de estar con esos dos, cosa que pareció agradarles a todas las señoras. Pero de repente llegó Carsten, dejando boquiabiertos a todas, desconcentrando también a Inés, más cuando se acercó a ella, momento en el que las demás señoras decidieron marcharse para no hacer mal tercio, posponiendo así su conversación para otra ocasión. Como Carsten había regresado de su entrenamiento, fue directo a bañarse, por lo que Inés aprovechó para cambiarse y así no despertar su interés, pero su plan falló, ya que Carsten se mostraba aún más interesado, e incluso notando que había aumentado de talla, cuestionándole si estaba embarazada.
pero al ver su expresión olvidó la idea, aunque no su plan. Y a la mañana siguiente, él despertó antes que Inés, llevándole el desayuno, momento en el que ella notó que él la miraba como muchos otros la habían llegado a mirar, pensando que no podía confiar en sus sentimientos, ya que parecía estar locamente enamorado de ella, cosa que claramente le molestaba, pensando que ahora su única opción era lograr tener un hijo, ya que había visto cómo los hombres tan enamorados pierden el interés una vez que había un hijo de por medio, esperando que eso sucediera con Carsen, aunque sacada de sus pensamientos por Alondra, quien le pregunta dónde poner los cuadros de ella y Carsen cuando eran pequeños, incluso cuestionándole por qué tenía esa expresión tan seria. Inés le dijo que era porque le molestaba estar posando para ese tipo de cuadros, además de notar la forma extraña en la que el mayordomo la había estado observando últimamente. Mientras Carsen discutía con Raúl sobre encontrar al médico que había tratado a Inés y que había logrado curarla, cuestionándole por qué el padre de Inés no le cortó las piernas para que así se quedara a tratarla. En ese momento Raúl se da cuenta que Carsen y el padre de Inés se parecen mucho, pero la conversación de ambos terminó siendo escuchada por el mayordomo, quien al salir de la habitación conversó con Raúl, confrontándolo y acusándolo de engañar a Carsen porque sabe perfectamente bien cuál es la enfermedad que tiene Inés. Raúl niega que lo estén engañando, pero el mayordomo le dice que sabe que Inés está loca y que no se lo ha dicho a Carsen porque sabe que está enamorado de ella y no le creerá. Momento en el que Raúl le dice que entiende por qué actúa así, pero él sabe que Inés no está loca, ya que nadie en ese estado salvaría a una persona, aunque el mayordomo no quitó el dedo del renglón, comenzando a amenazarlo con hacer que todos se enteren si él no le confiesa la verdad a Carsen. Un día, cuando Inés y Carsen asistieron a un baile, ella estaba siendo acompañada por una señora, mientras buscaba a Carsen, meditando que tal vez esté con otra mujer, dándose cuenta de que se estaba sintiendo celosa, aunque decidió engañarse a sí misma pensando en otra cosa. Pero por accidente termina escuchando cómo un par de soldados hablaban mal de Carsen, cosa que la hizo enojar, e incluso estaba dispuesta a humillarlos, pero de repente fue interrumpida por Berwick, quien se acercó a ella porque quería algo más, cosa que Carsen veía a distancia, pero sin poder interferir, ya que estaba en una reunión. Inés también sabía sus intenciones, y solo pensaba que era un tonto, pero decidió usarlo, primero preguntándole el nombre de los que estaban hablando mal de Carsen, y después diciéndole que los había oído hablar mal del almirante y de los demás comandantes, e incluso, al ver que tienen armas, pensaba que podrían ocasionar una revuelta, por lo que vemos que Berwick va a poner en aviso a sus superiores, pero de la nada, otros dos subordinados de su esposo se acercan a ella, ya que la quieren saludar, teniendo una conversación amena hasta que es interrumpida por la llegada de otros dos, cosa que la deja muy sorprendida, y cuando pudo librarse de todos ellos, los cuales parecían más una secta que subordinados de su esposo, terminó viendo cómo Carsen estaba conversando con otra mujer, sintiéndose celosa, aunque no quería aceptarlo. Por suerte, se volvió a encontrar con uno de los subordinados, el cual la terminó acompañando al balcón, incluso dándole su abrigo porque estaba muy fresco afuera. Inés quería estar a solas, pero no sabía cómo echar al subordinado, así que aprovechó para conocer un poco más de la vida de Carsen, escuchando así toda la historia contada por su subordinado muy emocionado, por lo que Inés le terminó cuestionando si es que acaso estaba enamorado de Carsen, momento en el que él llegó al balcón, quitándole el abrigo a su esposa y lanzándolo lejos, mientras le lanzaba una mirada amenazadora al pobre subordinado por haberse atrevido a acercarse a Inés, pero ella logró calmarlo, y una vez que el subordinado se marchó, Carsen terminó besando a Inés, quien se dio cuenta que se había lastimado la mano, cosa a la que él le quita peso, pero cuestionándole a Inés si es que acaso se preocuparía igual si el lesionado hubiera sido el subordinado, agregando que sabe que no lo ama, pero que él a ella sí,
y por eso le pide que aunque no lo ame, sí lo ponga como una prioridad frente a otros hombres, ya que no quiere ver que ella se preocupe igual por otros. Confundida, Inés le dice que está diciendo cosas obvias, ya que ella no lo pondría en el mismo nivel que a los demás, dándole un beso en ese momento, por lo que todo el enojo de Carsten se desvanece y regresan a su casa. A la mañana siguiente Inés estaba pensando, pero es interrumpida por la repentina llegada de Carsten, quien con una expresión de preocupación le cuestiona a Inés si es que lo eligió de niño porque tenía a otra persona, cosa que la deja confundida, ya que era una niña de 6 años. ¿Cómo podría tener a otra persona? Aunque Carsten, a pesar de sentirse aliviado, no se podía quitar la idea de la cabeza de que ella tenía a otra persona, incluso insinuándole que se casó con él porque así le sería mucho más fácil tener encuentros con esa persona. O incluso que está pensando divorciarse de él para irse con aquel. Pero Inés le termina diciendo de una forma muy seria que ella no haría ese tipo de planes tan absurdos para irse con otra persona, agregando que si quisiera alejarse de él, simplemente se divorciaría. Por lo que Carsten se termina disculpando, agregando que no había podido sacarse eso de la cabeza, que había estado pensando en eso todo el día, tanto que incluso regresó rápidamente a su casa, disculpándose con ella, agregando que incluso lo podría golpear como castigo, cosa que ella no hizo. En cambio le dio un beso, dejando sorprendido a Carsten. Pero ella le dice que su castigo fue lastimarse la mano, aunque le agrega que ese no fue un accidente, momento en el que Inés se cuestiona si Carsten no es un masoquista, y después de que él se marcha, ella se queda pensando en que parece que se siente más cómoda en esa casa que en el castillo Valestena, además de planear sus siguientes pasos para el divorcio. Pero Raúl en ese momento se acercó a ella para darle un chal, ya que Carsten le había encargado que la cuidara, por lo que se da cuenta que su perro fiel ahora también trabaja para Carsten. Pero Raúl continúa, diciendo que ellos solo la quieren ver feliz, por lo que Inés le pregunta si es que acaso sabe qué es la felicidad. Él le dice que no sabe que necesita un noble, pero sí ha visto cómo ella sonríe más estando con Carsten. A lo cual Inés le dice que es solo porque dice muchas tonterías. Y cambiando de tema, Raúl le confiesa lo que el mayordomo le dijo, por lo que Inés entiende por qué la miraba de esa forma, decidiendo hablar con él. Una vez reunidos, ella le cuestiona la amenaza que le está haciendo, cosa que el mayordomo le dice que no era su intención, ya que solo quería que Carsten supiera la verdad. Pero Inés agrega que ella no necesita la compasión de Carsten, agregando que ha sido un muy mal sirviente, ya que si realmente estuviera preocupado por su señor, lo primero que hubiera hecho es decirle la verdad. Además de que no debía de preocuparse, ya que ella no tenía la intención de quedarse mucho tiempo con él, que solo está esperando a quedar embarazada y que durante el primer año después del parto buscaría la forma de divorciarse de él. Cosa que deja sorprendido al mayordomo, que no sabe qué decir. Pero Inés siguió, agregando que no le va a decir nada a Carsten, e incluso le pide que la mantenga informada de las cosas que él hace, agregando que también quiere que se convierta en la sombra de Raúl, aclarándole que no es porque desconfíe de él, sino porque confía en él y sabe lo que hará. Cosa que deja pensando al mayordomo, tanto que de repente preocupó a Carsten, pero vemos que él termina decidiendo fingir cooperar con ella, ya que no sabe qué es lo que está tramando. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector, o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.